Muy buenos días. Es jueves 8 de agosto. Nuestra lectura hoy está en Oseas, capítulo 11 al 13 y en Mateo 19. Meditaremos en Oseas, capítulo 12, versículos 1 al 6. Oseas capítulo 12, versículos 1 al 6. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Gracias, Eli. Si te vuelves a Dios, Él te cambia. Y ese va a ser el título que vamos a dar hoy a nuestro devocional, porque en este texto se hace mención de un evento narrado en Génesis 32, versículos 22 al 32, que describe el extraordinario encuentro que Jacob tuvo con Dios. Allí aprendemos sobre la gran transformación que Jacob experimentó en su carácter. Es imposible seguir siendo la misma persona tras tener un encuentro real con el Señor. El encuentro de Jacob con Dios produjo un cambio total en su carácter. Dios, dice la Escritura, le salió al encuentro. Esa noche cuando Jacob estaba solo a la orilla del río Jaboc, Dios le salió al encuentro. Transcurrieron horas de agudo conflicto espiritual y, según le pareció a Jacob, físico también. Jacob estaba asido de Dios. Quería una bendición, seguridad del favor divino y protección ante la crisis que atravesaba, pero no conseguía lo que quería. En cambio, se volvía más y más consciente de su propia situación, indefenso por completo y sin Dios, totalmente desesperado. Sabía que su hermano venía a su encuentro. Él había jurado matarle cuando ya hace 20 años atrás le había robado la primogenitura engañando a su padre. Toda esta es la historia del carácter deformado de Jacob. Jacob aprendió desde joven a usar cualquier medio para conseguir sus objetivos. Ya en Mateo 25, 29 al 31 se nos habla de él. De manera inconsciente, siendo un bebé, Jacob apoyaba la teoría maquiavélica de que el fin justifica los medios. Bueno, siendo un bebé, obviamente que no podía él pensar esto, pero había ya en su genética una inclinación a obtener ventaja. El carácter deformado de Jacob le venía de la educación que había recibido de su madre, porque en Génesis 27 es su propia madre la que le instigó a lograr sus objetivos sin considerar si aquello era lícito, si los medios que iba a usar eran los correctos. Más tarde, cuando huye de la casa de su tío Labán, Jacob encontró allí a alguien con un carácter todavía más deformado que el suyo. Génesis 29, 21 al 30 nos presenta esta realidad. Así que Jacob, que había engañado a su hermano y a su padre, al final cayó en manos de alguien que lo engañó a él hasta 10 veces. Se trata de la ley de la siembra. Lo que se cosecha es precisamente lo que se siembra. Lo repetirá esto mucho más tarde Pablo, describiendo a los Colosenses capítulo 3 y versículo 25.
mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Jacob sintió que la gran amargura de sus cánticos cínicos e inescrupulosos se volvían contra él. Hasta aquí había sido siempre autosuficiente, creyéndose amo de cualquier situación que se le presentara, pero ahora se sentía completamente incapaz de manejar la situación y comprendió con espeluznante certidumbre que jamás volvería a atreverse a confiar en sí mismo para resolver las cosas y forjar su destino. Jamás volvería a intentar vivir apoyándose en su ingenio. Y entonces entramos en la segunda parte de lo que Génesis 32 nos relata acerca de esta mención que hace Oseas de Jacob, el carácter transformado. Cuando se encontró con Dios en el vado de Jaboc, Jacob tuvo que revelar su verdadera identidad. El ángel le preguntó por su nombre, y su nombre era Jacob, que significa engañador o suplantador. Anteriormente Jacob había mentido a su padre, afirmando ser Esaú. Cuando decimos la verdad y le revelamos al Señor nuestras debilidades, Él nos transforma y nos bendice. Y eso fue lo que el Señor hizo con Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios transformó el carácter de Jacob, pues el Señor le dio un nuevo nombre, una nueva experiencia, un toque especial, y lo transformó en un gran vencedor. En el Salmo 51, David ora diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La transformación del carácter de un ser humano comienza de adentro a afuera. Dios está dispuesto a crear en nosotros un nuevo corazón transformado y regenerado. Mientras luchaban, Dios le descoyuntó el muslo, dejándolo cojo para el resto de su vida, como un recuerdo perpetuo de su propia debilidad espiritual y de la necesidad de apoyarse en Dios, así como por el resto de su vida tendría que apoyarse en un bastón para caminar. Claro, cuando Jacob se reconoció débil y necesitado de la bendición de Dios, cuando estuvo desesperado y humillado y totalmente dependiente, Dios pronunció las palabras de bendición. Jacob venció en su lucha con Dios, en el sentido de que se aferró a Dios, mientras el Señor lo debilitaba y forjaba en él un espíritu de sumisión y autoconfianza. Entonces Dios le levanta de su quebrantamiento, hablándole palabras de paz y asegurándole que no tenía que temer ya a Esaú. Y aunque no se convirtió en un santo hecho y derecho de la noche a la mañana, Dios había ganado la batalla para siempre y ya no volvió a deslizarse por sus viejos caminos, porque el cojo Jacob había aprendido la lección y Dios, en su sabiduría, había realizado su obra en él. Dios está siempre listo para transformar las deformidades de nuestro carácter y hacer de nosotros grandes campeones. Dios, en su sabiduría, tiene la intención de hacer de nosotros algo que aún no hemos alcanzado, y las cosas que atravesamos tienden a ese fin. Por eso, este texto tan precioso del libro de Oseas coge para nosotros una dimensión extraordinaria. Efraín es reprendido por su falsedad y opresión. Oseas está predicando a Israel y habla también a Judá y le dice que va a ser castigada y hace mención
llamándole Jacob, y dice, conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras. Y hace una descripción de aquellas cosas de las que hemos estado extrayendo lecciones hoy. Pero llega al versículo 5 y ¿qué le dice? Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que hace mención de una experiencia pasada de un patriarca, que era una lección espiritual directa y tremenda al corazón de esta nación. Hoy es un mensaje que llega a tu vida y a la mía. Tal vez nuestros caminos no han sido los correctos. Y como Jacob hemos cometido errores. Pero dice, en Betel le halló. Ayer hablábamos de la oveja perdida, del pastor que la busca, la rescata, la trae. Pueda que sea esa tu situación. Te encuentras lejos del Señor. Sientes que has perdido el norte en tu vida. El texto te llama, vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Es que hay una actitud que debe surgir de nuestro corazón. Vivir de una manera juiciosa, con generosidad y misericordia como la que hemos recibido, pero además confiando perpetuamente en el Señor. Qué hermosa invitación nos hace hoy la Escritura. Es un mensaje de Dios para tu vida y para la mía. Vuélvete a tu Dios. En Él confía siempre. Amado Padre, gracias quiero darte en esta mañana por la historia de Jacob. Y Señor, que el profeta llame al pueblo de esta manera es todo un recordatorio de la obra maravillosa de restauración que hiciste en aquel hombre engañador y mentiroso, pero que supo buscar la bendición. Señor, no somos buenas personas, ni necesitamos serlo para que tú nos tomes y nos cambies. Por eso, tal como estamos, como dice esa vieja canción, tal como soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Oh Padre, que esa sea la oración de mis oyentes en esta mañana para experimentar la gracia, la misericordia y la restauración que sus corazones necesitan. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Gracias por escucharme. Os espero mañana viernes. Manteneos bendecibles.